gracias por este tiempo. Toma tú el control absoluto, Señor, de cada palabra que será compartida en este momento, en este lugar. Señor, escudriña nuestros corazones y pon en nosotros corazones receptivos y dispuestos, Señor, a recibir tu santa y bendita palabra, la que nos corrige, la que nos transforma, la que nos hace una nueva criatura, Señor, conforme a tu misericordia, a tu amor, a tu grandeza. Padre, en tus manos estamos. Aquí está tu vasija, tu barro, tu sierva, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Pues en el día de hoy vamos a ir a Lucas 5 del 12 al 16, y como estábamos cantando anteriormente, aquí nos vamos a encontrar como cantábamos anteriormente, ¿no? Alguien que se rindió a los pies del Maestro, a los pies de ese Dios verdadero, ¿no? Jesús. Y aquí podemos encontrar esta historia que el Señor nos ha dejado para que nosotros le prestemos atención y nos miremos, ¿no? en ese espejo. Para mí la palabra es como si fuera un espejo, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado alguna vez ver en algunos espejos que hay una parte que tiene bastante aumento y nos vemos distorsionados, pero hay en otras que nos vemos tal y como somos, ¿no? Hasta la arruguita, la espinillita, todo lo vemos. Pues entonces para mí mi espejo es la palabra del Señor. Y cada una de estas historias, pues nosotros tenemos que vernos, ¿no? En ellas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo actúa Dios? ¿No? Y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y es lo que nosotros podemos ver aquí, y podemos encontrar esta misma historia en tres de los evangelios: en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo lo pueden encontrar en Mateo 8 del 1 al 4, en Marcos 1 del 40 al 45 y Lucas, lo que vamos a ver hoy, del 12 al 16. Y hablan muy parecido, ¿no? Los tres. Pero me llamó la atención de Lucas porque habla de la intimidad de Jesús con el Padre. Podemos encontrar también que Lucas, como era el médico, pues iba más allá, como a lo profundo de esto de lo que le vamos a hablar en el día de hoy. Y se trata de un leproso. Y el Levítico, léanselo por favor en casa, el Levítico 13, Levítico 13 del 1 al 46 y Levítico 14 del 1 al 32, que es lo que el 14 del 1 al 32 es lo que le corresponde de lo que vamos a hablar hoy, que es ese leproso que ha sido sanado de su lepra. Entonces dice que Jesús se encontraba por una aldea. Una aldea es una comunidad no pequeña que depende de otro. Vamos a decir así. Jesús se encontraba por allí, en ese lugar, compartiendo de la palabra, y se encuentra con esta persona, ¿no? Con esta persona que está afectada, y podemos ver en la palabra que nos explica que esta persona, ¿qué sucedía con esta persona? Que estaban enfermos, ¿no? Su piel, y dice que afecta, es tan profundo, ¿no? La lepra que tenía porque era una lepra ya
severa de lo peor la que tenía este. Y cuando una persona estaba así, pues la excluían de la ciudad, lo llevaban a un lugar apartado, lejos de su familia, lejos del pueblo, lejos de todo, que no tuviera contacto con nadie, porque era una afección que en ese entonces, pues, la gente lo veía como que era por pecado, ¿no? Por su maldad que había hecho. Y ¿por qué le está pasando eso? Porque era una enfermedad que en aquel tiempo no tenía cura. Hoy sí, pero en aquel tiempo no tenía cura. Y dice que esta enfermedad afecta a la piel, pero no solamente a la piel, sino que va más allá y afecta a los tendones, de lo profunda que es. Y los ojos, afecta a los ojos, la piel, los tendones, y se transmite de forma a través de, cuando hablamos, a través de la saliva. Por eso no podían estar cerca de las personas. Entonces lo apartaban, lo veían, como se dice en la palabra, inmundo. Era una persona de pecado, ¿no? Inmunda. Impura, exactamente, impura, una persona impura, no podía estar junto con los demás. Y este hombre ve a Jesús, y cuando él ve a Jesús, a mí me llama la atención que él lo reconoce. ¿Por qué? Porque a la actitud de él tomar al ver a Jesús, es porque él sabía quién era Jesús. Y cuando él ve a Jesús, dice que él se postra en tierra, o sea, dobla su rodilla. Pero Lucas va más allá, ¿no? Mateo y Marcos dice dobla su rodilla, pero Lucas dice pone su rostro en tierra. O sea, va mucho más allá. Él sabía y se veía que era inmundo, ¿no? Y él estaba delante de Dios. Según lo que yo he estado leyendo, y la actitud de él es, él sabía quién era Jesús y estaba delante de Jesús y reconocía que Jesús era Dios. O sea, el poder que tenía Jesús. Y tanto es así que él le llama Señor. Y si nosotros nos fijamos en nuestra Biblia, es un Señor que con ese bien grande, o sea, con palabra grande, que nos está resaltando y nos está diciendo que no es cualquier Señor, es el Señor de señores. Y eso fue lo que ese leproso reconoció, que Jesús era el Señor de señores. Y cuando nosotros estamos delante del Señor de señores, si nosotros vemos antes, no podían, o sea, estar delante de la presencia de Dios cara a cara, tenían que taparse. Y eso es lo que hace este leproso. Él reconoce a Jesús y se postra. O sea, yo no soy digno ni siquiera de levantar mi cabeza y mirarte, porque tú eres tan grande, tan poderoso, que lo único que yo puedo hacer es, como dice una canción, ¿no? Estar a tus pies. Y es lo que nosotros podemos ver aquí. Y él le dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, dejarme limpio. O sea, esta palabra que le dice ese hombre a Jesús es reconociendo, o sea, tú tienes el poder de simplemente decir la palabra, tocarme y yo seré limpio. Y Jesús dice en Marcos, me gusta cómo lo dice en Marcos, porque en Marcos dice que Jesús, movido en misericordia. ¿Y sabe lo que es misericordia? Algo que nosotros no merecemos. Un regalo que nos dan que no merecemos. Y eso fue lo que Jesús hizo con este leproso. Movido en misericordia, extendió su mano. O sea, lo que las personas rechazaban, Jesús se acercó a él. Y es lo que nosotros también podemos ver hoy. Jesús se acercó a nosotros. Cuando nosotros andábamos como ese leproso, ¿no? No podíamos acercarnos al trono de la presencia de Dios. Y Jesús vino y nos acercó a él. Y eso es lo que Jesús, yo creo que ha hecho con cada uno de nosotros.
Cuando nosotros estábamos en tiniebla, Él resplandeció y trajo luz. Cuando nosotros estábamos apartados y no podíamos acercarnos, Él vino y se acercó a nosotros. Y es lo que podemos ver aquí, que aconteció también con este leproso. Jesús le extendió la mano cuando los demás, ¿sabe lo que hacían? Cogían piedra hasta sacarlo de la ciudad. Y qué bueno, ¿no? Es Jesús. Y eso fue lo que yo no sé ustedes, pero yo aquí veo a Jesús por todos lados. Y por eso le digo que vayan al Levítico y lean, porque aquí Jesús le da un mandato al leproso, ¿no? Jesús le extiende la mano, queda, y me llamó tanto la atención que dice inmediatamente. O sea, es que no fue progresiva, fue ya. Cuando Jesús lo tocó, quedó limpio. Y cuando él queda limpio, Jesús le dice, o sea, no le diga a nadie, no le diga esto a nadie de lo que ha acontecido. Ve al sacerdote y lleva la ofrenda que corresponde a lo que son limpios de la lepra, le dice Jesús. Pero este hombre, ¿qué es lo que acontece con nosotros, no? Por eso mañana tenemos que salir a decirle a la gente lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y lo que está haciendo. Nosotros no nos podemos quedar callados. Y aunque nosotros no quedemos callados, cuando Jesús viene a nuestra vida y le impacta, la transforma, la cambia, hasta sin nosotros decir ni hablar, la gente ve. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un estilo de vida diferente al que vivíamos antes. Y la gente, ya nosotros no tenemos que hablar. Ellos dicen, ella era de tal forma, pero ahora es de esta forma. No lo podemos ver. Y es lo que acontece aquí. Jesús le dice a él que no. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida y hace un cambio, una transformación tan grande, es imposible que nosotros no callemos. Tenemos que gritar al mundo lo que Jesús ha hecho. Ahora, o sea, él no podía estar en la ciudad, no podía estar cerca de su familia ni de nadie, estaba excluido fuera. ¿Y tú sabes lo que es tú después de tanto tiempo volver a ver a tu familia? Poder acercarte, darle un abrazo. Es que yo me imagino que ese hombre se fue de donde Jesús y era dando voces. O sea, ahora soy limpio. Soy limpio, y es lo que nosotros le gritamos hoy al mundo, que por Jesús nosotros somos limpios de pecado a través de su sangre. Y por eso nosotros le damos la gloria y no podemos callarnos. Y por eso le digo, vayan al Levítico, porque el Levítico nos dice, ¿por qué Jesús le dice a él que vaya y dé la ofrenda? Porque cuando nosotros analizamos cada una del ritual que había que hacer, aquí nos presentan a ese que estaba ahí delante de ese leproso, y Jesús le dice, ve al sacerdote para que le sea de testimonio. O sea, de aquel que se estaba hablando el Levítico, por el cual el Señor le dijo a Moisés lo que tenía que hacer cuando acontecía eso, era lo que Jesús ha venido a hacer por cada uno de nosotros, a limpiarnos a través, siendo ese cordero que nos ha limpiado, que nos ha purificado, ¿no? Y que hoy nosotros podemos decirle que somos limpios por la sangre de Cristo y gritar a voces. Entonces, desde que ese leproso fue limpio, él fue limpio, y Jesús le dijo que no le dijera a nadie. Él tuvo que decir, o sea, expresar todo. Y yo me imagino, y ya Jesús no podía entrar a la ciudad. Dice la palabra que ya no podía entrar a la ciudad. Y yo lo veo desde el punto de vista de que es que la ciudad ya le quedaba pequeña. Jesús tenía que estar a las afueras. Las personas venían a escuchar a Jesús y para que Jesús también los sanara. Pero me llama también mucho la atención que Jesús sabía a que él había venido. Y en Mateo Jesús le dice, ustedes tendrán los enfermos, tendrán pobres,
pero a mí no me tendrán por siempre, ¿no? Físicamente, porque nosotros lo tenemos hoy a través del Espíritu que está con nosotros, ¿no? Entonces Jesús eso lo tenía tan claro, y Jesús conocía el corazón de las personas, y las personas se acercaban a Él para escucharlo, buscando un milagro. Pero Jesús eso lo tenía claro, y a Jesús esto no lo detenía ni lo levantaba en el sentido de como hoy en día podemos ver, que porque alguien se acerque muchas veces y dice, uy, he sido sano por una palabra que tú me has dado, ya la gente empieza, como dicen en mi país, a abrirse como un beta. No sé si ustedes conocen esos pececitos que se abren así, porque ellos creen que son ellos, pero no son ellos, es Dios. Y Jesús, ¿sabe qué hacía Jesús? Jesús se iba, dice aquí que se apartaba a pasar tiempo con su Padre. A Jesús, muchas veces nosotros descuidamos nuestra familia, descuidamos muchas cosas, porque nosotros estamos haciendo la obra, y esa es nuestra excusa, ¿no? Estamos haciendo la obra, estamos trabajando para Dios, pero Jesús nos enseña que lo primero es tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuente, Él es el que nos va a dar dirección, Él es el que nos va a decir qué tenemos que hacer. Y es lo que podemos ver aquí. Jesús no le importaba dejar a la multitud, porque Él tenía algo claro: siempre va a haber pobres, siempre va a haber enfermos, siempre va a haber gente necesitada. Estamos en un mundo caído, con un cuerpo caído, siempre va a haber eso. Entonces nuestro enfoque tiene que ser, como dice la palabra, en lo que está arriba. Y eso Jesús lo sabía y lo tenía bastante claro, y por eso Él se apartaba. Y es lo que Él nos quiere enseñar a nosotros, que nosotros por encima de todo lo que tenemos que pasar tiempo con nuestro Creador, buscando esa coordenada, esa dirección, como cantábamos anteriormente, que nuestros oídos estén atentos a su voz y que seamos dirigidos por Él. Eso es lo que Jesús nos quiere enseñar, que por más que este leproso, que toda la ciudad esté diciendo, uy, Jesús, el que hace milagro, el poderoso, Él esto. No, Él decía, aparcar aquí, pero yo me voy a mi fuente, a llenarme, para estar firme, y que eso no me levante ni me suba, sino que yo me mantenga y reconozca que no soy yo, es Él. Yo simplemente soy un instrumento que Él utiliza para hacer lo que Él va a hacer, porque Él sabe lo que hace. Y a mí este pasaje me llamó mucho la atención, porque me identifico tanto con este leproso, y yo me preguntaba, ¿y nosotros vamos así delante de Dios, reconociendo que Él es el Señor? Vamos delante de Dios así, humillado, arrepentido, como dice en el Salmo 51, que dice, examina mi corazón, escudriñame, mira a ver si hay en mí algo que a ti no te agrade, límpiame, o sea, con hisopo, y tú me dejarás tan limpio. Y eso fue lo que pudo experimentar este leproso. O sea, Dios lo dejó, como dice aquí el salmista, lo dejó limpio. En Salmo 51, 7 al 10 lo podemos ver. O sea, yo hacía esa comparación y veía, y digo yo, wow, me vino eso mientras estaba estudiando, y voy al versículo y digo yo, pero es que, o sea, va tan acorde con lo que está clamando el salmista, a lo que experimentó este leproso, que fue limpio a través del toque de la mano de Dios, o sea, de su misericordia, de su gracia. Y eso es lo que nosotros experimentamos en el día de hoy, gracias a Jesús. Y nosotros tenemos que darle tantas gracias a Dios cuando nosotros vemos cada una de esas historias pasadas. Y hoy nosotros somos tan bienaventurados, porque tenemos
no una parte, tenemos toda, o sea, la historia, la palabra. Nosotros tenemos más que aquello de antes. Y como que hacemos tan poco, y es lo que puedo ver, y que el Señor nos ayude a poder mantenernos, ¿no? Firme, reconociéndolo siempre a Él como nuestro Señor, yendo delante de Él humillado, arrepentido y reconociendo que Él es Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Es lo que yo puedo ver, que este leproso reconoció, no le digo leproso porque no tiene nombre, sino ¿no? Un leproso, un señor. Y me llama tanto eso, la atención, esa humildad con la que él fue, o sea, reconociendo la grandeza de Dios. Señor, si tú quieres, y nosotros vamos así con nuestras oraciones delante de Dios, si tú quieres, puedes, reconociendo que el que tiene el poder es Él, y es lo que Él quiera que se hace, porque Él sabe lo que hace. Y ese tiene que ser nuestro enfoque. Aunque el Señor no nos responda la oración como nosotros queremos, Él sabe lo que hace y su voluntad es la que mejor nos conviene. Así que nada, esto era lo que quería compartirle. En casa ya se lo estudiarán más a profundidad, y que el Señor nos haga entender, y accionar, obedecer. Eso es lo que el Señor quiere, y que veamos, ¿no? Que si el Señor lo hizo con ese leproso, también con nosotros. Él lo ha hecho a través de Cristo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta que estemos con Él cara a cara. Esa es nuestra visión, ¿no? Estar con Él cara a cara. Amén. Amén.